Amén. Vamos a comenzar con la prédica. La prédica se llama Altares de Destrucción. ¿Cómo se llama? Altares de destrucción. ¿Habrá algo que tengamos que romper en nuestra línea generacional? ¿Habrá algo que tengamos que romper en nuestro ADN? Sí. ¿Habrá algo que tengamos que romper a causa de que hemos hecho cosas contrarias a la palabra de Dios? Sí. ¿Sí hay? Sí. Bueno, hoy es el tiempo que usted empiece a analizar qué es lo que va a romper. ¿Qué es lo que tiene que destruir en su vida para que usted pueda alcanzar la plenitud de la obediencia o bien la plenitud de la sabiduría en Cristo Jesús? Muchas de las veces nos estorba el crecimiento aquello que nosotros hemos dejado activado o aquella maldad que está puesta. Así que, ¿qué es un altar? ¿Quién sabe qué es un altar? No tantos, nada más uno. ¿Qué es un altar? Un lugar de adoración. Un altar es un lugar de adoración. Puede ser un lugar de adoración a Satanás o a los demonios, o bien a la carne, o al placer, o a los ídolos. O puede ser un altar de adoración al Padre Eterno, a Yahweh, Dios de los ejércitos. Y nosotros tenemos que reconocer qué tipo de altares tenemos en el corazón, qué tipos de altares hemos levantado en nuestro cuerpo o en nuestra alma o en el espíritu que está impidiendo que nosotros podamos conocer plenamente al Dios Todopoderoso. Amén. Entonces la palabra altar en el hebreo dice misbeach, que quiere decir altar, o sea, realmente no tiene otra traducción. Y también significa sacrificar y ofrecer algo, una víctima, degollar una víctima para el Dios que le está rindiendo un culto. En Éxodo 32:5 nos dice así la palabra: viendo esto, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció: mañana habrá fiesta en honor de Adonai. Al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocausto y presentaron sacrificios de comunión. Luego se presentó el pueblo a comer y beber, y después se levantaron para solazarse, para regocijarse y hacer orgías. ¿Fue un altar para Dios o fue un altar para el hombre? Para el hombre. ¿Y para la perversión? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de altar estamos levantando. ¿A quién le estamos glorificando? ¿A la carne, al hombre o al Dios Todopoderoso? Siempre analiza qué altar estás poniendo en tu corazón, porque todo aquello que se opone a la palabra de Dios, si tú no lo destruyes, va a provocar mucha maldición en tu vida y en tus generaciones. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Y sigue diciendo: entonces habló Adonai a Moisés y dijo: anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, ha pecado. Fíjate cómo el Dios Todopoderoso, cuando levantamos un altar a Él, a Yahweh, el Dios Todopoderoso viene a nosotros y nos bendice. Amén. Nos cuida, nos protege, nos da sanidad, nos da libertad. Pero fíjate cómo el Dios Todopoderoso que sacó a Israel de Egipto, que lo sacó de la tierra de la brujería, la hechicería y el ocultismo, que lo sacó de un lugar de esclavitud, Él lo saca, y cuando este pueblo decide hacer un altar a un becerro, al Dios Tamus, al Dios de Egipto, Dios Todopoderoso dice: tu pueblo, le dice a Moisés, tu pueblo ha pecado, levántate, baja, ve, y como quien dice, repréndelos. El Señor, fíjate bien, el Dios Todopoderoso dice que dejarás de ser su pueblo si tú tienes altares en tu corazón adorando a alguien más que al Dios Todopoderoso. Y me vuelvo a preguntar: ¿habrá algo que tú ames más que a Dios? ¿Habrá algo que tú estés adorando más a Dios? ¿Que le estés dando mayor importancia que al Dios Todopoderoso? ¿Le estarás dando mayor importancia a la comodidad? ¿A la flojera? ¿Al dejar de congregarte? ¿A la fornicación? ¿Al adulterio? ¿Qué le estás dando más interés? ¿O a qué le rindes más culto que a tu Dios Todopoderoso? Sigue diciendo la palabra: se han hecho un becerro de oro fundido y se han postrado ante él y le han ofrecido sus sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que estás pensando hoy en tu corazón? A lo mejor tú estás pensando que no necesitas tanto de Dios, que con que una vez te congregas al mes o una vez al año, con eso es suficiente.
¿Qué crees? El Dios Todopoderoso tiene normas y tiene leyes. Y Él dice que cada Shabbat, Él dice que cada culto te debes de estar congregando y dándole adoración a Él. Él dice que tú tienes que tener tu corazón dispuesto a adorarle a Él. Y que si hay algo que se está levantando en tu corazón en contra de la adoración a Él, lo examines y lo quites. A lo mejor nosotros tenemos algún tipo de idolatría. ¿Estaremos dándole mayor interés a la comida? ¿Habrá un espíritu de gula en nuestro cuerpo? Veo muchos gorditos. Tendremos que analizar si verdaderamente le estamos dando mucho interés a la gula. Para cosas que vienen. Primero hay que cuidar el templo, hay que cuidar el altar que es tu cuerpo. Como dijeran por ahí, hola. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, amén. ¿Sí lo va a cuidar? Amén. Ya no coma de más, ya no vaya a los buffets. Ya no vaya al buffet. Porque eso le hace más daño que beneficio. Unos nada más van por gula a ver qué tanto comen. Y descomponen su cuerpo, dañan su cuerpo. Tal vez a lo mejor usted está joven y no lo siente, pero al rato lo va a sentir. Mejor cuide ahorita su cuerpo. Algunos a lo mejor se están drogando. Alcohol, drogas, tabacos, cigarros. ¿Qué le estás metiendo a tu cuerpo que está dañándolo y se está convirtiendo en un altar de la adicción? Pornografía, masturbación. ¿Qué estás metiendo a tu cuerpo que está provocando altares de adoración a Satanás o a cosas inmundas? Tenemos que estar cuidándonos de qué estamos haciendo. Cuidemos nuestros ojos. ¿Qué estamos viendo cuando estamos en la calle? ¿Qué vemos? ¿Qué estamos pensando con lo que estamos viendo? Tenemos que analizar todo y destruir todo aquello que está levantándose en corrupción, en maldad o perversión sobre nuestra mente. Tenemos que ser hombres muy inteligentes, muy sabios, para destruir todo aquello que no es conveniente o que no es correcto delante de Dios. ¿Se saben los 10 mandamientos? Amarás a Dios. Sí. No, sí. Muchos no se lo saben y así como quieren tener el conocimiento de Dios o como quieren saber qué es pecado y qué no es pecado. Necesitamos aprendernos los 10 mandamientos, pero no los mandamientos católicos, los del Éxodo 20, amén, para que se los aprendan. Entonces vemos en otro tipo de altar que se ha levantado. En Éxodo 34:14 dice así: no te postrarás ante ningún Dios, ningún ídolo, pues Adonai se llama celoso y es un Dios celoso. No hagas pacto con los moradores de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan tras sus dioses les ofrezcan sacrificios, te inviten a ti y tú comas de sus sacrificios. Dirás, no, pues es que yo no voy a esos altares que hacen sacrificios. Y cuando son las fiestas de la Guadalupana, te echas sus tamales, vas a las posadas, te echas el cafecito de la colonia, el atolito, estás adorando a algo que no debes de adorar. Estás comiendo algo que Dios te prohíbe comer. Comida dedicada a altares satánicos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y pensamos a lo mejor que no hay problema. ¿Cuántas veces cuando viene el Día de Muertos te pones a comer pan de muertos? Y dices, no hay problema, no pasa nada. Sí pasa. Hay dedicaciones que se hacen en las tinieblas, en la oscuridad, para maldecir al pueblo. Y tú tienes que ser consciente de lo que estás comiendo, bebiendo, para no caer en maldición. Y no es que seamos religiosos, pero sí tenemos que ser astutos como la serpiente. Amén, amén. El diablo, Satanás, es muy astuto y te pone las cosas muy tranquilitas para que tú digas, no hay problema. La mayoría lo hace, yo por qué no. La sociedad lo acepta, yo por qué no. Pero la realidad es que las normas son diferentes. Lo que Dios ha establecido es diferente a las normas sociales, a las normas de la sociedad. Y tú y yo nos debemos de conducir por las normas que el Dios Padre Celestial está haciendo y declarando en su palabra. Por eso hay que conocerla, hay que leerla. Amén. Sigue diciendo que no hagas pacto con los moradores de aquella tierra, y no sea que tomes sus hijas para tus hijos, y que al prostituirse sus hijas tras sus dioses, hagan también que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Miren,
Muchas de las veces han escuchado ustedes prédicas donde dicen que no te unas en yugo desigual, pero al fin y al cabo hace la gente lo que quiere. Y después terminan, ay, es que yo no sé por qué me trata tan mal, es que no me deja venir a la iglesia, es que tengo muchos problemas. Pues claro, un yugo desigual siempre va a traer problemas. Por eso tiene que ser inteligente. Siempre un yugo desigual te va a traer problemas. Por más que digas, es que yo lo voy a convencer a que venga Cristo. No puedes tú convencer a nadie. Solamente el Dios Todopoderoso puede convencerlos. Pero en la medida que tú te uniste en un yugo desigual, tendrás aflicción, tormento, desiertos que pasar en tu vida a causa de que fuiste rebelde y desobediente. Por más que se te dijo, ¿estás segura? ¿Estás seguro de casarse con yugo desigual? Y usted dijo, no, sí me caso. Le entró el toro por los cuernos y el cuerno del toro ya te clavó. Le dieron la cornada. Y ahora está sufriendo y batallando. Pero si ya sabía lo que iba a pasar, ¿para qué se aflige hoy? Si ya sabía, si ya le habían avisado. Así que no le queda otra más que doblar las rodillitas y ponerse a clamar. Pero ahora sí póngase a clamar. No se ponga a llorar por lo que le hace aquel incrédulo incircunciso. Ahora póngase a clamar y a ayudar para que el Dios Todopoderoso le libre de ese yugo malvado y perverso y que lo convierta o que lo quite. Pero haga las cosas bien en Dios. Haga las cosas bien en Dios. Amén. Si lo va a hacer bien en Dios. Y sigue diciendo, no te hagas dioses de escultura. ¿Ya no tienen esculturas ahí idólatras en sus casas? No. ¿Ya no tienen cristos? ¿Ya no tienen imágenes? No. ¿Ya no tienen pulseras de brujería, de hechicería y de hippies? No. ¿Ya quitaron todas las cosas malvadas? ¿Sí? Sí. Porque si no, esas las seguirán persiguiendo hasta que llegue un momento que los contaminen y los hagan retroceder en los caminos de Dios. Amén. Hagamos caso. Fíjense lo que dice ahora en otro tipo de altar, Jueces 6:25. Jueces 6:25 dice así: esa misma noche, Yahweh le dijo a Gedeón: toma el toro de tu padre y el otro toro, el que tiene 7 años, destruye el altar a Baal. ¿Qué era el altar de Baal o quién era Baal? Baal era un dios perverso que él tenía en una de sus adoraciones prostitutas y prostitutos. Era un dios que le gustaba la adoración de la perversión sexual. Entonces, ¿cómo le rendían cultos a Baal? A través de perversión sexual, a través de orgías. ¿Qué hacen hoy los aquelarres? ¿Qué hacen hoy los brujos? Una de sus formas de activar la brujería, la hechicería y el ocultismo y provocar adoración a Satanás es las orgías. Por lo tanto, nosotros tenemos que prestar atención. ¿Qué es lo que nos pide el Señor Dios Todopoderoso? Que destruyamos todo altar a Baal. Tal vez tú no lo has practicado, pero a lo mejor tus generaciones lo practicaron o lo hicieron, tus ascendentes. Y tú tienes que estar quebrantando ese altar a la perversión sexual. Si en tus pensamientos han venido pensamientos de adulterio, de fornicación, de incesto, que es una de las principales actividades demoníacas de Baal, el incesto. ¿Sí saben qué es el incesto? Sí. Que el padre o la madre abusen sexualmente de los hijos, un tío o un abuelo. Eso es incesto, abuso sexual dentro de las familias. Si hay ese tipo de actividad, quiere decir que tus padres adoraron a este tipo de Dios, malvado y perverso. Y tenemos que destruirlo. Por eso dice el Dios Todopoderoso que agarres los 2 toros y destruyas esos altares de Baal. Dice que pertenece a tu padre. ¿Qué quiere decir? La iniquidad ancestral. Todos esos pecados de pornografía, de violaciones, de incesto, de adulterio, de fornicación, de abusos sexuales, todo eso tenemos que estarlo quebrantando para que nuestros hijos o nuestras hijas no sufran esa maldad de los tíos, primos o abuelos, sino que todo se quiebre. O de los padres. Tenemos que quebrantarlo. Amén. Nuestros hijos tienen que crecer en una salud física y emocional correcta delante de Dios. Y para eso nosotros como padres hay que cuidarnos.
Pero si el mal está dentro de nosotros, tenemos que ser entendidos y tenemos que romper con esta maldición. Y tú podrás decir, no, es que mi papá no fue así, mi mamá no fue así. Si en tu familia hay homosexuales o lesbianas, tienen este problema de perversión sexual. Si en tu familia hay adulterio, hijos ilegítimos, tienen este problema de adicción, perversión sexual y degradación. Tenemos que romperlo. Tal vez usted, su familia, su núcleo familiar, su esposa, usted y sus hijos a lo mejor están bien, pero vea a su alrededor. Si en su alrededor hay este tipo de problemas, usted está en la obligación de quebrantar ese ADN espiritual, ese altar satánico que se ha levantado en contra de usted y de su familia y de sus generaciones. ¿Sí estamos siendo entendidos? Sí. Sigue diciendo el Dios Todopoderoso a Gedeón: corta el poste sagrado. Al lado del altar a Baal había un poste que es un árbol de adoración a la diosa Acera, a la diosa de la perversión, a la diosa de la seducción. ¿Ok? Y ese pecado sexual también tenía que ser abolido, que está junto a él. Y fíjate lo que dice aquí, pon atención en esto: y edifica un altar propicio para Yahweh tu Elohim, encima de este punto fuerte. ¿Qué quiere decir? El Dios Todopoderoso te dice: rompe los altares que hay en tu corazón, rompe los altares que hay en tu mente, rompe todo altar que está impidiendo que tú le puedas adorar al Dios Todopoderoso, rómpelos. Y encima de lo que hayas roto, de lo que hayas deshecho, pon un altar de adoración a tu Padre Celestial, de tal manera que lo que tú desactivas, lo que tú anulas, lo que tú cancelas, lo que tú destruyes, nunca más vuelva a ser activado, sino solamente quede activada la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Ahora sí ven la próxima. Gloria a Dios. Si estamos entendiendo, tenemos que desactivar todo lo que es negativo. Tenemos que desactivar en nuestro corazón y en nuestra mente todo aquello que es contrario a la palabra de Dios. Y tenemos que activar el poder de Yahweh, el poder de Jesucristo nuestro Señor sobre nuestro corazón, de tal manera que ninguna perversión vuelva a nuestra vida. Amén. Luego dice el Señor: luego toma el segundo toro y lo ofreces como ofrenda quemada. Como ofrenda quemada. ¿Qué es lo que nos trata de decir el Señor Dios Todopoderoso? Dice: quema el segundo toro como ofrenda quemada. ¿Qué quiere decir? Que verdaderamente tiene que haber una teshuvá, tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Teshuvá quiere decir volver otra vez a los caminos de Yahweh. No a tus caminos, no a los caminos de la sociedad, no a los caminos que te llevan las olas de las doctrinas del mundo. Te dice que vuelvas a los caminos de Dios. Eso es la verdadera teshuvá, regresar a los caminos de Dios. También la teshuvá quiere decir que corriges las imperfecciones del pasado. ¿Qué quiere decir con esto? Si un momento fui adúltero, si un momento fui fornicario, si un momento vi pornografía, tengo que entender que tengo que arrepentirme, quitar todas esas maldades, quitar las imperfecciones del pasado y corregir mi destino, corregir mi vida. ¿Amén? Amén. Y la única manera de corregirla es que yo siga obedeciendo la palabra del Señor. Amén, amén. Amén. También dice: renovar un vínculo entre el hombre y Yahweh. La teshuvá me dice que yo tengo que hacer un vínculo de adoración al Dios Todopoderoso, que tengo que tener un vínculo de unidad con Él, de tal manera que Él sea quien esté dirigiendo mis pasos, que yo lo pueda oír, que yo lo pueda sentir, que yo lo pueda ver. Y tú dirás: yo no lo veo, yo no lo siento, o yo no lo oigo. Pero ¿sabes qué? En la medida que tú tengas intimidad con el Dios Todopoderoso, lo vas a ver, amén, lo vas a sentir, lo vas a escuchar. Gracias. Pero hay que tener intimidad. Amén. La intimidad es la que te hace que los sentidos espirituales estén abiertos para que puedas ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Estamos tan distraídos en el mundo, estamos tan distraídos en las cosas del mundo que no tenemos intimidad con Dios. Pensamos que con 5 minutos de oración, 5 minutos de oración antes de salir, antes de ir al trabajo, ya lo hicimos. Pues así no es. Así no es. Tenemos que tener tiempos de comunión con Dios Todopoderoso. Amén. Amén. También teshuvá quiere decir un amargo remordimiento por el pasado y una gozosa resolución por el futuro que me espera. Tengo que sentirme triste por todo lo que hice en el pasado para que quede grabado en mi mente y en mi corazón que no debo de volverlo a hacer. Aquel que se le olvida su pasado, tarde o temprano tendrá que vivir otra vez lo mismo
lo mismo y lo mismo. Su maldad vuelve a regresar. Por eso es tan importante que nosotros anotemos, grabemos todo lo mal que nos hemos sentido cuando hemos pecado o cuando hemos hecho algo malo. De tal manera que nunca se nos olvide en nuestro espíritu que el pecado siempre traerá maldición, que el pecado siempre traerá aflicción y dolor, que el pecado siempre traerá consecuencias. Cuando tú recuerdas eso, dices, no vale la pena los 5 minutitos. No vale la pena 5 minutitos de pecado para acarrear 10, 15 años de dolor o de tristeza o de aflicción. No tiene caso. ¿Sí estamos siendo entendidos? No tiene caso. Amén. Entonces tenemos que entender que el Dios Todopoderoso lo que quiere es librarnos de todo mal. Y dice, usando la madera del poste sagrado que cortaste, fíjate cómo destruye el altar acera, y con el mismo altar de acera le prende leño, le prende fuego al holocausto que está haciendo para un sacrificio al Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, cuando los hombres de la ciudad se levantaron a la mañana siguiente, ahí estaba el altar a Baal destruido, el poste sagrado cortado y el segundo toro, una ofrenda quemada sobre el altar que había edificado. ¿Esto qué quiere decir? El Señor te está ordenando a que destruyas todo, que no quede nada, que todo quede en cenizas, que todo quede en destrucción, que esos altares queden derrumbados, que no quede nada en pie. Porque cuando queda algo en pie, se pueden activar con cualquier detalle, con cualquier cosa. Y por eso la gente vuelve a su pasado, vuelve a su maldad. Entregan su corazón a Jesucristo, se enamoran de Jesucristo, gimen, patalean, hacen caravanas, le sirven al Señor y a los meses están otra vez en el mundo, porque los altares están activados. Los altares siempre te van a hacer que regreses a tu pasado, que regreses a tu pecado, que regreses a tu maldad. Por eso es tan importante desactivarlos, por eso es tan importante destruirlos. ¿Amén? ¿Nos vamos a destruir? Amén. Amén. Entonces Yahweh siempre te va a dar la fuerza de voluntad para que tú permanezcas fiel a Él. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a destruir el altar? Primera lección, cómo destruir un altar. Amén. Tienes que hablarle al altar. Tienes que hablarle al altar para destrucción. Fíjense la enseñanza que Dios nos da en su palabra en Primera de Reyes 13:1. Vayan con su Reina Valera porque yo la tengo en otras versiones. Y fíjense lo que dice en Primera de Reyes 13:1 para que usted esté destruyendo el altar demoníaco que le impide congregarse y que le impide acercarse a Dios. Amén. ¿Sí, amén? ¿Todos con su Biblia? ¿Todos con su Biblia? ¿Sí, amén? Amén. Ahí léela junto con ella. ¿Ok? 13:1. Acércate a leer la Biblia. ¿Todos con Biblia? Amén. ¿Hay alguien que le falte Biblia? A ver, Fabián, proporciónales una Biblia acá, por favor. Ábreles en Primera de Reyes 13 para que sepan cuál es. Levante su mano quien no tenga la Biblia para que le puedan prestar una. Amén. Quiero que entiendan todos este pasaje, es muy importante, es muy valioso para que usted pueda entender y comprender lo que Dios le quiere hablar a su vida. Amén. ¿Sí quiere que Dios le hable? Amén. Amén. ¿Verdad que todos necesitamos que Dios nos hable? Pues hoy te va a hablar el Señor. Tal vez no sea la voz del Señor, yo tengo una voz muy fellita, pero el Señor me habla. Y haz de cuenta que el Señor te está hablando porque es su palabra divina. Amén. Fíjese lo que dice. Y he aquí que un varón de Dios, por palabra del Señor, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam al altar para quemar incienso, él clamó contra el altar por la palabra del Señor. Hasta ahí le vamos a parar. ¿Qué hizo el varón de Dios? Vino por palabra de Yahweh y habló con el rey delante del altar que había hecho el rey. Fíjese bien lo que le está diciendo. Fíjese bien, la palabra Betel. ¿A dónde acudió el varón de Dios? A Betel. ¿Qué significa Betel en el hebreo? Betel significa hacer picadillo, hacer pedazos, destruir. Eso es lo que Dios quiere decirte. Ven a Betel.
¿Qué quiere decir? Ven a tu corazón y destruye todo aquello que se ha levantado en contra de Dios. Ven a tu mente y destruye todo lo que se ha levantado en contra del corazón de Dios. Ven a tu cuerpo y destruye todo aquello que lo has corrompido y le has permitido dañarse a través de actos inmundos. El Señor te está diciendo, ven a tu Betel, al lugar donde tienes que hacer pedazos todo aquello que se levanta en contra de Dios. Emociones, el odio. Ven a tu odio, ven a tu Betel y destrúyelo. Ven a tu falta de perdón y destrúyelo. Ven a tu amargura y destrúyela. Dios Todopoderoso diciéndote, haz pedazos todo aquello que te impide adorar verdaderamente al Señor. ¿Sí estamos comprendiendo? ¿O tengo que dar más ejemplos? ¿Qué es lo que se está levantando en contra de aquello que tú... ¿Qué es lo que se está levantando en contra de aquello que necesitas adorarle al Señor? El odio, el resentimiento, la amargura, el hermano. No voy a Jehová Nisi porque los hermanos me hacen caras. ¿No es el caso aquí o sí? No. Espero que no, ¿verdad? Si no, ven a tu Betel y haz pedazos toda relación inmunda. Haz pedazos todo aquello que te impida adorar al Señor. ¿Amén? ¿Sí, amén? Los pensamientos negativos de rechazo. Miren, mucha de la gente tiene un altar bien tremendo al rechazo. Piensan que todo el mundo le hace gestos, piensan que todo el mundo le hace caras, piensan que nadie los quiere, pero es porque tienen un altar al rechazo. Por eso se sienten desplazados, se sienten que no encajan en una sociedad que los quiere amar, o en una casa que los quiere amar. Pero esta es su casa. Y ve, esta es tu casa, mija. Amén, ¿sí lo entiendes? ¿Sí? Amén. Abner, esta es tu casa, mija. ¿Vale? Necesitamos entender que esta es una casa donde Dios te quiere amar. Pero hay que romper esos espíritus inmundos de rechazo. Venir a tu Betel y destruir todo aquello que te estorba para que te puedas sentir amado. ¿Amén? Y sigue diciendo, él clamó contra el altar con la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? Para poder destruir el altar que tú tienes en tu corazón, o en tu mente, o en tu aparato reproductivo, o en tus pies, o en tus manos, tú tienes que hablarle a ese altar. Y tienes que clamar por medio de la palabra de Yahweh. Todo con la palabra de Dios se rompe lo malo. Solamente con la palabra de Dios se rompe lo malo. No hay otra manera como romperlo. Dijeran por ahí en un programa de televisión, 3 veces ¿qué? ¿Qué decía el KMC? 3 veces ¿qué? ¿Por el poder de quién? Por el poder de las 3 veces. Un programa tonto de paranormal. La única manera de destruir las cosas satánicas es a través de la palabra de Dios. La única manera de romper toda obra maldita en tus emociones y en tus pensamientos es la palabra de Dios. Así que no ande viendo tonterías, no ande viendo paranormal y extranormal, son tonterías. ¿Ok? Más se va a endemoniar. Entonces, habla proféticamente a aquello que te está desviando de los caminos de Yahweh. Y le dijo el varón de Dios al altar. Fíjese bien, ¿quién es un altar aquí? ¿Sabía usted que usted es un altar a Dios? ¿Sabía que usted es el templo del Espíritu Santo? ¿Sabía que dentro de usted están todos los instrumentos que estaban en el tabernáculo de Dios? ¿Qué quiere decir? En usted está el altar de los sacrificios. Usted es el encargado de quemar en ese altar de los sacrificios su carne, su carnalidad. Por eso hay muchos cristianos carnales, porque siguen viviendo bajo su carne. Pero ¿qué creen? Dentro de ustedes está el altar del sacrificio. Queme su carne, queme la maldad, queme su pecado, queme las orgías, queme el adulterio, la fornicación, los celos, la envidia, el robo y tantas cosas más que dice Corintios. Amén. Y también Gálatas. Rompan todo aquello que les estorba. Sigue avanzando y está el altar del lavacro de bronce. Un lugar donde usted tiene que verse al espejo y tiene que ver o verse al agua en el espejo y ver si hay alguna inmundicia, alguna contaminación en sus vestiduras. ¿Qué hay inmundo dentro de ti que necesita ser lavado? Por eso el Señor te dice que tú mismo analices cómo te encuentras y no le andes buscando los defectos a la hermana. Es bien fácil culpar a los demás de tus problemas, pero ¿qué crees? El problema eres tú.
Cuando tú le echas la culpa al otro es porque tú eres el problema. ¿Sí nos queda claro? Sí. Tenemos que cambiar, tenemos que avanzar en las cosas del Señor. Entonces, tú eres un altar para el Señor. No te voy a explicar cada uno de los instrumentos dentro de la casa del tabernáculo, porque ya lo debes de saber. Lo que quiero es que entiendas que tú eres un altar y que tú le tienes que hablar al altar que hay en ti. Si es bueno, bendícelo. Y si hay algo malo dentro de ti, destrúyelo. Amén. ¿Qué le dijo el varón de Dios a ese altar? Le dijo: altar, altar. Así dijo el Señor: he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Hasta ahí lo voy a parar. ¿Qué quiso decir? Fíjense la palabra tan poderosa que dijo este varón de Dios en contra de un rey. En contra de un rey malvado que llevaba a su pueblo a adorar ídolos y demonios, que llevaba a su pueblo a ir en contra de los estatutos de Dios. Y fíjate lo que le dice, lo que él quiere decir. Dice: nacerá un hijo llamado Josías. ¿Sabe qué significa Josías en el hebreo? Josías quiere decir Yoshiyah, fundado en Yah. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar fundados en los mandamientos de Yahweh. No podemos destruir ningún altar si yo no tengo el conocimiento de Yahweh. No puedo destruir ningún tipo de altar si yo no estoy fundamentado, bien parado en la roca que es Jesucristo. Si yo no creo verdaderamente en Jesucristo y en su poder de sanación y de libertad, no puedo romper ningún altar. Por eso era necesario que se levantara Josías como rey, para que pudiera destruir los altares. Hoy el Señor te ha levantado como rey. El Señor ha dicho que tú eres un rey y un sacerdote. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Qué tenemos que hacer entonces como reyes y sacerdotes? Romper aquello que está contaminando mi vida, que me impide llegar a la presencia de Yahweh. Amén, amén, amén. ¿Amén? Tengo que romper todo eso. Aleluya. Amén. ¿Estamos bien? Sí. ¿Está despierto? Sí. ¿O lo paro? ¿O le grito? ¿Qué quiere? Aleluya. ¿Estamos despiertos, Juan? Amén. ¿Arturo? Amén. Gloria a Cristo. ¿Están despiertos aquí entonces? Fíjese bien entonces. Solamente aquellos que están bien fundamentados en el conocimiento de Yahweh, aquellos que conocen verdaderamente los estatutos, mandamientos y preceptos del Dios Todopoderoso, podrán destruir altares. Solamente ellos podrán destruir altares. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy con una doctrina satánica, con una mentalidad de nueva era o con una mentalidad de humanismo, yo no voy a destruir ningún altar, porque van a decir o vas a pensar que es normal. Si tú estás con la mentalidad del humanismo, si tú estás con la mentalidad de los gobiernos corruptos que quieren el aborto, legalizar el aborto, tú vas a pensar que el aborto es normal y correcto. Pero si conoces la palabra de Dios, dice que no derramarás sangre inocente, no matarás, uno de los 10 mandamientos. En el momento en que tú tienes una relación sexual, en el momento que el esperma toca el óvulo, ya hay una vida. Ya hay vida. Por lo tanto, no puedes abortar. ¿Ok? Amén. Ok. Entonces tenemos que ir en contra de lo que está oponiéndose a la sana doctrina, oponiéndose a la palabra de Dios. Amén. Entonces yo tengo que estar bien fundamentado para poder destruir los altares que se están levantando en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, en mi cuerpo. Tengo que tener la palabra de Dios bien consciente para yo poder destruir aquello que se levantó en contra. Ahora dice: en él sacrificarán sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti inciensos. ¿Qué quiere decir? El Señor Dios Todopoderoso te está diciendo que tienes que sacrificar a los sacerdotes que están contaminando tu vida con porquería, con maldad y con malas doctrinas. ¿Qué quiere decir? El Señor te dice: aléjate de toda autoridad que se opone al conocimiento de Dios. Aléjate de toda autoridad o influencia en tu vida que te lleva a pecar o que te lleva a hacer la maldad. Y muchos tienen como amigos así incircuncisos. ¿Y sus prácticas de qué son? A ver quién conquista más chavas. ¿Y sus pláticas de qué son?
vámonos al bar a tomar y a ver qué cae. Digo, soy chavo. ¿O no fueron chavos ustedes? Soy chavorruco. Todavía los comprendo, los entiendo. Y muchos dicen por ahí, es que tú ya estás viejo, papá. No, no estoy viejo, estoy joven. Es que tú ya no entiendes a la sociedad. No, sí la entiendo. Están caminando por caminos que no deben y se están lastimando más y están haciendo que la maldad sea más. Tenemos que encaminar a nuestros hijos por el buen camino. Amén. Así que aléjate de todo aquel que influye en tu vida para hacer lo malo. ¿Sí se va a alejar? Sí. ¿Sí se va a alejar de lo malo? Sí. Amén, gloria a Dios. Unos nada más levantan la cejita para no echarse de cabeza. ¿El Señor está hablando en tu corazón? Sí, amén. Amén, gloria a Dios, así sea. Entonces, dice, y queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. ¿Qué quiere decir la palabra quemar? La palabra quemar, como todos sabemos, quiere decir arder, poner en fuego, encender, cocer, consumir, destruir. Pero aquí lo importante dice, y de ti quemarán huesos de hombre. ¿Por qué pusieron la palabra huesos? ¿Sabía usted que los satánicos utilizan collares de huesos de hombres para aumentar y potencializar su poder demoníaco? Por eso es necesario destruir todos esos huesos. ¿Cómo los destruye un altar? O bien, ¿qué quiere decir la palabra huesos en el hebreo? Quiere decir sustancia de uno mismo, cuerpo, vigor. Esas personas utilizan un cuerpo humano en el cual fue consagrado a Satanás o a entidades demoníacas para potencializar su poder de maldad. Pero nosotros en el deber de Cristo tenemos que quemar todo hueso satánico. No lo vamos a quemar físicamente, lo vamos a quemar en el espíritu. Vamos a destruir todos los altares de brujería, de hechicería y de ocultismo. ¿Ok? Hacer que se muelan, que sean polvo y el viento se los lleve, de tal manera que su poder quede nulificado y no tenga poder ni autoridad sobre la iglesia de Dios. Amén. Eso es lo que quiere decir. Ahora, si nosotros no nos alejamos de personas que influyen sobre nuestra vida para hacer la maldad, ellos estarán tomando la sustancia de nosotros. Ellos estarán contaminándose con nosotros y el ADN se contamina en el espíritu. Por lo tanto, ellos tomarán nuestro vigor, nuestra fuerza, porque nosotros les dimos la autoridad a través del pecado y a través de las alianzas inmundas de maldad, de pláticas que corrompen el alma y el espíritu. Ellos estarán tomando nuestro vigor y terminarán apartándonos de los caminos de Dios. Por eso es tan importante alejarnos de ellos, alejarnos de aquellos que están contaminando tu vida y te llevan por caminos de maldad. Aléjense de la mujer que las ha llevado al lesbianismo. Eso vino a mi mente ahorita. Aléjese. Ya sabe a quién se lo estoy diciendo. Necesitamos entender que el Dios Todopoderoso quiere enderezar nuestras vidas. Quiere enderezarnos. Pero necesitamos dejarnos. Amén. Déjese procesar por el Dios Todopoderoso y no permita que le roben su vigor, su fuerza. Amén. Ahora también lo que quiere decir la palabra hueso, quiere decir atar fuertemente, triturar los huesos, deshuesar. Pero aquí el gran problema es que cuando nosotros nos unimos con alguien que no es del diseño de Dios, nos atan fuertemente. Están atándonos a la maldad y es bien difícil desprendernos de la gente malvada y perversa. Pensamos que verdaderamente son nuestros amigos y no lo son. Solamente te van a hacer daño. Es el tiempo que hoy te desligues de ellos. El Señor te ha hablado muchas veces que te desligues de personas malvadas y no lo has hecho. Espero que hoy sí lo entiendas. Amén. 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 Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará.
Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. Hoy, aquí le voy a parar. Todavía hay mucho más que hablar acerca de los altares. Pero con estos altares quiero que quede claro en tu vida. Es necesario que te fundamentes bien en la palabra de Dios y que rompas con todo lo malo y lo negativo. Es necesario que te alejes de todas esas personas que te han corrompido, todas esas personas que te han llevado al adulterio, la fornicación, a las malas palabras, a la práctica de palabras obscenas. Retírate de ellos. Si estás escuchando que alguien habla con palabras obscenas, retírate. Si es tu esposa, si es tu esposo, si es tu hijo, retírate y ponte en oración y pide al Señor que les ponga una mordaza en su boca, de tal manera que aprendan a hablar correctamente. Amén. No podemos permitir que nos denigren alguien que está contaminado espiritualmente o que no tiene el conocimiento de Dios, que nos denigre nuestro espíritu cuando nosotros queremos caminar en Dios. Así que no se permita ser degradado, no se permita ser insultado. No estoy diciendo divórciate, no se acomode. Si usted se metió en ese problema, usted lo resuelve con la ayuda de Dios, pero se tiene que poner en oración. ¿Entendido? Sí, porque de aquí van a salir, es que el pastor me dijo que me divorcie. No les dije, que no se acomoden. ¿Ok? Usted se metió en ese problema, usted lo resuelve con oración y con rodillitas en el piso. Amén. Pero tenemos que hacer que la familia venga a los pies de Cristo y se comporte dignamente. Amén. Levántate, vamos a orar. Levántate, vamos a orar. Señor mi Dios, Padre eterno, ponemos delante de tu presencia a cada uno de tus hijos, mi Dios. Tú has hablado de muchas formas, has hablado de muchas maneras en su corazón y en su mente, Padre. Has extendido tu palabra de una y otra manera. Y tus hijos no han entendido, Padre. Pero hoy yo te pido, Padre, que tu palabra penetre totalmente en el corazón de sus hijos, de tus hijos, Padre. Haz que ellos puedan entender, mi Dios, que tienen que dejar todo lo malvado y lo perverso, mi Dios. Que ellos puedan conocerte, Señor Dios mío, en una intimidad mayor, mi Dios. Que puedan tener una relación íntima contigo, Señor, y que tú puedas derramar sabiduría, conocimiento, entendimiento, inteligencia, consejo, poder, temor tuyo, Padre. Que puedan tener tu Santo Espíritu verdaderamente en su corazón, mi Dios, y ellos puedan cambiar. Hoy yo te pido, Padre, destruye todo altar a la carne, mi Dios. Destruye toda carnalidad en ellos, mi Dios. Que puedan crecer y avanzar, mi Dios. Destruye todo altar emocional, mi Dios, que impide que tú puedas tener, Señor, una presencia divina en ellos, Señor. Rompe todo altar al odio, al resentimiento, a la amargura, Señor, al rechazo. Rompe todo altar a los celos, todo altar a la idolatría, mi Dios. Rompe todo altar a la confusión, al doble ánimo, a la depresión, Padre. Rompe todo altar a la fornicación, al adulterio. Rompe todo altar, Señor, al aborto, al abuso sexual, al incesto, Padre. Rompe todo altar, Señor Dios mío, a la pornografía, a la violación, Señor. Rompe todo altar a la homosexualidad y lesbianismo, Padre. No permitas que tus hijos sigan caminando en esa perversión, mi Dios. No permitas que tus hijos sigan caminando en degradación, mi Dios. Hoy yo te pido, Padre Celestial, levanta a tus hijos y sácalos del lodo, mi Dios. Destruye todo altar demoníaco, mi Dios, y pon altares nuevos, Señor. Un altar de adoración a ti, Padre. Que vaya firme, fundamentado, Señor, con el conocimiento de tu gloria, Padre. Hoy yo te pido, Padre Celestial, derrama tu gloria, Señor, sobre tus hijos. Derrama tu Santo Espíritu sobre tus hijos, mi Dios. Derrama tu poder sobre tus hijos, mi Dios. Haz que tus hijos tengan fuerza de voluntad, mi Dios. Padre, rompe todo altar a una amistad falsa, mi Dios. Rompe todo altar a esas amistades que han influenciado a tus hijos para hacerlos caer en drogas, para hacerlos caer en perversión, Señor, en homosexualidad y lesbianismo, en adulterio y fornicación. Rompe ese altar, Señor Dios mío, que están haciendo, Señor Dios mío, esos hombres malvados y perversos con tus hijos, mi Dios. Rompe esa relación, mi Dios. Rompe las coyunturas, rompe las ligaduras, rompe toda unidad con ellos, mi Dios. Y que tus hijos se cimienten como hijos de tu gloria, Señor.
que sean testimonio fiel de que tú eres un Dios todopoderoso, que estás obrando en ellos para bien, mi Dios. Hoy yo te pido, Padre Celestial, levanta a tus hijos, Señor. Levanta a tus hijos, Señor. Levanta su espíritu. Haz que tus hijos se llenen de tu gloria, mi Dios. Espíritu Santo y fuego, bautízalos con tu gloria. Bautízalos con tu gloria, Yeshua. Espíritu Santo y fuego desciendan sobre ellos. Quita toda vasija de inmundicia, Padre, y haz vasijas nuevas, mi Dios. Vasijas para que tus hijos lleven tu gloria, mi Dios. Vasijas de honra, mi Dios. Que su testimonio sea un testimonio decente, un testimonio fiel de que tú, Dios, estás obrando en ellos, mi Dios. De que tú vives en ellos, mi Dios. Padre, hoy yo te pido, Señor, por este pueblo. Levántalo, Señor. Sácalo de toda inmundicia, Padre. Sácalo de toda inmundicia, Padre. Te lo pido en el nombre de Yeshua, Padre. Declaramos que todos y cada uno de nosotros, tus hijos, mi Dios, caminamos en santidad. Y hay carbones encendidos en nuestros pies, carbones encendidos en nuestras manos, carbones encendidos en nuestros oídos, Padre. Carbones encendidos en nuestra mente, mi Dios. Carbones encendidos en nuestros ojos y en nuestra boca, Padre. Señor, carbones encendidos en nuestro corazón. Y hoy declaramos, Padre, que tú, Señor Dios mío, eres fuego consumidor y estás quemando todo aquello que no te agrada, Padre. Y ahora tú, Señor, erige un nuevo altar, un altar de adoración a ti, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Señor y Dios. Amén, amén y amén.